Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad, presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy martes en el segundo día laboral de la semana, segundo programa de Matices. Estamos a través de la radio en 93.5 en FM, estamos además a través, por supuesto, del Facebook Live de Noticias Monumental. Este programa lo pueden ver esta noche a través de Canal 2 y pueden además descargar los servicios de podcast a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Muchas gracias, los saludo hoy desde la sala de podcast del grupo Repretel. Hoy quiero hacer un programa histórico. Le pedí a don Vladimir de la Cruz que nos acompañe, el reconocidísimo historiador nacional, porque hay pocas fechas tan trascendentales en la idiosincrasia de un país, en la idiosincrasia del ser costarricense, como la abolición del ejército. Realmente marcó nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ver el mundo, de ver la vida, de vernos a nosotros mismos en la segunda mitad del siglo XX y en la primera mitad del siglo XXI. Y el 1 de diciembre se cumple un aniversario más de esa abolición. Por eso le pedí a don Vladimir que me acompañara hoy martes a escasos 48 horas, 72 de esa conmemoración. Don Vladimir, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muchas gracias, Randall. Muchas gracias por la invitación y por supuesto estar con su querido público. Muchas gracias, don Vladimir, por estar con nosotros hoy. Vayamos atrás, porque hay alguna gente que dice que realmente era fácil, relativamente fácil abolir el ejército porque venía de capa caída. Hay otra gente que dice que no, que es una estrategia de la Junta Fundadora de la Segunda República, de José Figueres, para no recibir lo que él a su vez propició en la guerra civil. Y hay otra gente que dice que efectivamente es una decisión histórica tomada, digamos, con una proyección de futuro muy fuerte de una institución, el Ejército de Costa Rica, que sí era bastante fuerte. Así es que echémonos para atrás todo lo que usted quiera y me cuenta, por favor, cuál es la verdad histórica, don Vladimir. Y quizás lo primero que tendríamos que plantear para quienes nos escuchan y nos ven, Randall, es que eh, en Costa Rica había un ejército primero, ¿verdad? Y que ese ejército tenía una tradición histórica que se remontaba incluso a los días de la colonia. La colonia española tenía, digamos, un dominio militar sobre todos los territorios. El gobernador, el último gobernador de Costa Rica era un coronel, Juan Manuel de Cañas, y era considerado un hombre déspota, de procederes autoritarios, opresor. Habían sargentos mayores, había capitán. Es decir, se calcula que en el periodo aquel podían haber habido milicias con alrededor de 1,000 personas incorporadas en ese proceso. En el periodo de la colonia, desde 1780, las reformas borbónicas, impulsadas por los reinos de España en el continente, habían impulsado o habían tratado más bien de mejorar las defensas de sus territorios coloniales frente al avance de Inglaterra y otros países y otros estados europeos, y así se aumentaron las tropas y las milicias en los virreinatos, ¿verdad? Los reinos europeos estaban proyectados sobre el continente,
y además habían piratas, corsarios, bucaneros que jugaban en favor de esos otros reinos europeos, asaltando los buques mercantes y de comercio general españoles, ¿verdad? Después estaban las contradicciones internas que empezaban a darse en América de criollos y peninsulares, de productores y autoridades coloniales españolas, los levantamientos y las insurrecciones indígenas, que eran parte de los, digamos, de los elementos que podrían constituir, digamos, inestabilidad en ese sentido. De manera que cuando entramos al siglo XIX, había organización militar en el virreinato y había legislación de policías y villas y pueblos y habían sistemas represivos en eso. Ya por desarrollados los procesos de independencia, la independencia impuso en algunas regiones el desarrollo de ejércitos nacionales, entre comillas, libertadores, para luchar contra los ejércitos coloniales. Y el triunfo de esos ejércitos en Sudamérica y en algunas otras regiones llevó también a que esos militares asumieran los puestos de poder. En Centroamérica teníamos una situación ligeramente diferente, en parte porque las tropas, digamos, coloniales habían sido desplazadas después de 1808 con la ocupación francesa de España para fortalecer las autoridades virreinales en México, y entonces habían empezado a sacar, digamos, milicias de Centroamérica para fortalecer donde estaban las autoridades principales. Y un país y una región como Costa Rica quedó débil militarmente en ese sentido. Y para los días de la independencia, en 1821, no teníamos una milicia ni un ejército colonial importante que derrotar, y por eso no hubo necesidad de desarrollar un ejército en Costa Rica. Sin embargo, tenemos un elemento muy importante, y es que el 28 de octubre de 1821, en la noche, en Cartago, la víspera de que se declare la independencia de Costa Rica, el 29 de octubre, José Santos Lombardo, uno de los líderes nuestros del proceso de la independencia, desarma al gobernador colonial, le quita las armas. Y al quitarle las armas, con eso evitaba que el gobernador pudiera actuar militarmente contra la declaración de independencia, que así iba a ser el 29, y al mismo tiempo tenía las armas para defender la declaración de independencia que se iba a realizar. Bueno, y así sucedió. Un acto relativamente pacífico de tipo militar, donde se logra desarmar a una autoridad militar. A partir de ese momento, y con el desarrollo de las llamadas juntas gubernativas que atendieron en Costa Rica desde 1821 a 1823, esas juntas, que eran órganos colegiados de gobierno, establecieron sección militar y de hacienda como parte del ejercicio inicial de gobierno que se estaba empezando a desarrollar. Y en la segunda junta que se hizo en ese momento, se estableció una sección o comisión militar, ¿verdad? Y ya en 1823, en el segundo estatuto político, que fue una reforma que se hizo a la Constitución de 1821, el presidente de la Junta de Gobierno, de él dependía toda la sección o comisión militar, a cuyo frente ya había un comandante general de armas. Y después nosotros, a partir ya de finales de septiembre de 1823 y en adelante, cuando empezamos a participar de los órganos centroamericanos, cuando se constituye las Provincias Unidas de Centroamérica y la República Federal Centroamericana, ahí se constituyó el Ejército Federal. Y para ese momento se constituye la República a nivel centroamericano y surge el Estado de Costa Rica. Y en esa doble estructura de organización política se constituye un ejército federal a nivel centroamericano, y en Costa Rica se desarrollan cuerpos milicianos y militares propios. Y ya en 1826, dentro de la República y dentro del Estado, nosotros ya establecemos un reglamento de organización militar, y que se reforma, o se hizo otro reglamento en 1828. Pero ahí viene algo muy interesante, y es que el primer jefe de Estado que gobierna desde 1823 a 1833, de finales del 23 hasta el 33, que fue Juan Mora Fernández, era un educador. Y bajo esa conducción de un educador en el primer gobierno de la República, no de la República, del Estado de Costa Rica, se establece en 1828 un control
sobre los militares. ¿Cuál fue el control? La eliminación del fuero militar. Fíjense que es interesante porque el fuero militar es un derecho militar, es una legislación especial que protege a los militares para que sean juzgados por un tribunal militar, por una ley militar, etcétera. Y Juan Mora Fernández les mete las escobillas, las banderillas en el lomo, señalando que los militares estaban sujetos a la legislación civil para todos los delitos comunes y subordinaron a los militares a las autoridades de alcaldías y les imponen desde ese momento cierta autoridad civil al frente de los cuerpos milicianos y militares. Y eso me parece a mí que es un rasgo que a veces nosotros no lo percibimos. Por otro lado, vamos a tener durante todo el siglo XIX y hasta 1948, para decirlo en ese plazo, que es cuando se va a abolir el ejército de manera final, jefes de Estado y presidentes de la República, jefes de Estado hasta 1948 y presidentes después, que son principalmente educadores, abogados, la mayoría, médicos, algunos, civiles en general, ¿verdad? Y excepcionalmente uno que otro militar que asumían el gobierno, sujetos a esa legislación nacional y a esa estructuración del Estado Nacional que se ha ido componiendo desde 1824, el próximo año cumplimos el bicentenario, todo eso, del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Y la estructura del Estado, en ese sentido, bajo un concepto de un Estado de Derecho donde las autoridades se someten a las leyes y no pueden hacer nada más que aquello que las leyes les permiten. Entonces empiezan a haber controles sobre el ejercicio político y al mismo tiempo los que asumen gobierno son generalmente gente civil. En 1826 nuestra participación en el ejército federal era ridícula. Nosotros teníamos ahí 213 milicianos enviados y nos costaba un ojo mantener el ejército federal y mantener la república. Por eso en 1838 nosotros nos salimos de la República Federal. Ya en 1834 se volvió a hacer otro reglamento militar, ahí se establecieron otros cargos, comandante general y otras cosillas por ahí, que no me voy a detener mucho en esos detalles para aprovechar un poco el tiempo en las cosas que creo que a ustedes les son más interesantes, que son la parte final. Para 1835 nuestras fuerzas policiales o militares de la época se consideraban débiles en general en época de Carrillo, pero es Carrillo también el que logra darle más fisonomía, más cuerpo a la organización del ejército y hasta creó 6 batallones con un secretario de guerra y un comandante general como superiores inmediatos. El mismo Carrillo asume cuando Carrillo dimite en el gobierno en 1836, se reinstala después en el 37 y en el 38 Carrillo asume el poder y rompe con la federación porque también habíamos tenido la usurpación de Bocas del Toro por parte de Colombia, no habíamos tenido capacidad militar para defender el territorio, ni el ejército federal tampoco nos podía ayudar mucho en eso. Y con Carrillo se abolieron las ordenanzas militares que venían de Carlos III de España. Entonces ahí empezó a desarrollarse ya una legislación más nuestra, se impulsa un nuevo concepto de milicia y de ejército. En 1841 Carrillo había establecido una guarnición en Moín, había establecido la ronda policial alrededor de la ciudad de San José y, en fin, allá había un fortalecimiento con la llegada de Morazán, se fortaleció más el Ejército Nacional y hacia 1846 teníamos las guarniciones de San José, Cartago, Alajuela especialmente, bueno, y Heredia también, que ya eran cuerpos militares que estaban desarrollándose ahí. Era un ejército más consolidado, con batallones en las ciudades y por la salida que habíamos tenido nosotros de la República Federal. En 1844, en la Constitución del 44, se crea el Ministerio de Hacienda y Guerra. Y después, en la Constitución del 47, ese Ministerio de Hacienda comprende también educación pública, guerra y marina. Y en la Constitución del 59, cuando termina el gobierno de Mora prácticamente,
La Constitución Política había creado la Secretaría de Estado en el despacho Gobernación, Guerra, Justicia, Fomento y Marina. Eso significaba que esas 4 carteras o 5, Fomento, que es Obras Públicas, Marina, Justicia, Guerra y Gobernación, era un país pequeño, entonces todo eso, ¿verdad? Juan Rafael Mora fue el que le tocó fortalecer el ejército, sobre todo por la presencia filibustera en Centroamérica. De allí surgimos con un ejército glorioso, heroico, etcétera. De ahí surgieron generales y héroes de la guerra muy importantes, muchos jefes militares. Con el golpe de Estado que se le da a Mora en el 59, entramos en un impasse ahí, en una situación de parálisis durante un tiempo en donde el ejército pasa a jugar un papel importante alrededor de los que le dan el golpe de Estado a Juan Mora, que era el gobierno Montealegre y los que le siguen, hasta 1869, cuando el presidente de la República, Jesús Jiménez Zamora, el papá de don Ricardo Jiménez Oriamuno, fortalece el papel del proceso educativo, señalando que la educación era obligatoria para los niños, costeada, gratuita y obligatoria por el Estado a nivel escolar, y se le mete un empujón a la educación y se empieza a reducir un poco la parte presupuestaria del ejército. Para el periodo de la guerra, incluso de la guerra del 56, antes de eso se había traído hasta un experto polaco de alta graduación y preparación militar, que era Fernando von Salisch, para ayudarnos a la organización del ejército en ese periodo anterior al 56, porque había también un peligro inminente de una guerra con Nicaragua por la disputa de la incorporación de Nicoya a Costa Rica. De manera que en ese sentido era fuerte. La guerra del 56 nos llevó a tener un presupuesto nacional de casi un 20% dedicado al ejército, y era normal, pero también la economía en ese momento en el gobierno de Mora fue una de las cosas más extraordinarias que hubo de organización económica. Eso sería interesante verlo un día en un programa, Randall, porque en ese periodo de la guerra el presidente Mora fue un verdadero visionario y organizó el Estado y la organización y las finanzas y todo de manera que se pudiera mantener una economía de guerra, que hubiera cierto progreso nacional y que se pudiera mantener también no solo la economía de la guerra, sino el abastecimiento de los soldados y todo eso. Y eso fue importantísimo en ese sentido. Pero ¿cómo se llama? El 14 de agosto del 59, cuando el coronel Lorenzo Salazar, que era el comandante del cuartel de artillería, el mayor Máximo Blanco, que era el principal jefe militar del cuartel principal, desconocen al gobierno de Juan Rafael Mora, le dan el golpe de Estado, lo obligan a irse a El Salvador junto con Cañas y otras personas. Se inicia un periodo donde esos militares pasan a jugar un papel importantísimo detrás de figuras civiles, detrás de José María Montealegre y los que le siguen momentáneamente en ese momento. No son los militares los que asumen el gobierno directamente, pero sí son la palanca, digamos, política que los sostiene a ellos, o la palanca militar política que los sostiene. Cuando Mora regresa a Costa Rica con la intención de recuperar el gobierno después del golpe de Estado, y después hay un breve enfrentamiento ahí en Punta Arenas, termina rindiéndose Juan Rafael Mora para evitar que los actos militares que se están produciendo conduzcan a una matanza y a un exterminio prácticamente de todos los que venían con él. Se le promete que solo a él lo fusilan a cambio de que su muerte libere a los otros. No es así. También toman 2 días después al general Cañas, lo fusilan 2 días después que a Juan Rafael Mora, en un acto criminal en ambos casos, con juicios sumarios, prácticamente sin capacidad de defensa. Y a partir de allí, esos militares, Lorenzo y Máximo, que habían sido héroes de la guerra del 56 y habían destacado en esos combates, pasaron prácticamente al ostracismo político, y en 1869 o en el año 68, más bien pongámoslo en el año 68, el ministro de Guerra entonces, Eusebio Figueroa, había dispuesto que todos los cuarteles y todas las tropas pasaban adscritos a ese ministerio, obligando a la renuncia de Lorenzo Salazar y de los militares que habían participado en el crimen de Estado que se cometió contra el presidente Mora. Y en 1869 también Máximo Blanco presentó su renuncia,
y la caída de estos dos militares importantes permitió una reorganización de las comandancias del cuartel principal, del cuartel de artillería y de las comandancias de Alajuela y Cartago, y eso condujo a que Eusebio Figueroa condujera el Ministerio de Guerra, siendo él un hombre civil en ese sentido muy importante, y le impone, digamos, de nuevo un control civil a lo militar, y don Jesús Jiménez, con esa otra medida de haber fortalecido la educación, empieza a golpear en ese sentido la institucionalidad militar. En 1870, cuando el general Tomás Guardia Gutiérrez reorganiza el ejército, promulga el primer código militar, y en ese código militar de nuevo vuelve a establecer el control civil sobre lo militar. Resultado del fusilamiento de Cañas, el presidente Guardia es que abole la pena de muerte, para decirlo gráficamente en ese sentido. Y a partir de allí empieza un debilitamiento institucional del ejército desde el punto de vista militar, a pesar de que el ejército tenía muchos hombres en sus filas, pero empieza un proceso de debilitamiento significativo, y las reformas educativas de los años 80, de 1880 a 1890, para decirlo en esa década, especialmente las hechas por Mauro Fernández, conducen todavía más a debilitar el ejército, porque había que fortalecer la parte educativa. Y Mauro me parece que había sido ministro de Hacienda y ministro de Educación a la vez, de manera que tenía los recursos económicos para quitarle plata a los militares y para dársela a el aparato educativo que estaba desarrollándose. Lo importante aquí es que la Constitución también de 1871, que llega hasta 1949, es una Constitución que pone a la fuerza militar sujeta al poder civil, considerándola una fuerza pasiva que no podía nunca deliberar. Deliberar es que pudiera participar en política, etcétera. Y los grados militares los otorgaba el Poder Ejecutivo. Le había quitado, le había debilitado en mucho, digamos, la parte estructural del poder que podían tener las instituciones militares en otros países, ¿verdad? Aunque teníamos entre 3.000 y 14.000 hombres entre los que sumaban milicianos propiamente del ejército y todos los cuerpos que estaban ahí organizados, era ya un periodo relativamente débil, pero era todavía en aquella época un presupuesto elevado, porque en algún momento, allá por 1875, el presupuesto de la Secretaría de Guerra significaba casi el 37% del presupuesto nacional, y el de instrucción pública solo un 8%. Entonces empieza esto a invertirse, ¿verdad? Y ya existían cuarteles, las comandancias principal, la presidencial, el de artillería, las comandancias en Cartago, Heredia, Alajuela y Liberia, y había otra ya por Mollín, etcétera. Es decir, había una estructura militar que estaba ahí. Después vino una amenaza de guerra con Guatemala allá por 1878, cuando el general Barrios quiso imponer la federación otra vez, y eso nos obligó a hacer algunos gastos en el campo militar y hasta comprar en época de Guardia barcos de guerra, crear el almirantazgo de marina, etcétera, porque ahí teníamos que prepararnos para una guerra con Guardia. Ya en el 1882, el contingente militar de San José eran casi 6.000 personas, y ya había una fuerza en ese sentido. Y el Congreso incluso de la República había creado una comisión permanente que tenía que ver con aspectos militares también para su estudio. En fin, había un desarrollo ahí significativo de eso. No voy a entrar en mucho detalle porque no tenemos tiempo. Yo sé que andamos regulados en el tiempo de la radio y del programa. Y ya a finales del siglo XIX y principios del XX, la conciencia civilista se había impuesto al punto de que alrededor de 1902, 1903, se hace una reforma al escudo nacional para quitarle unos símbolos militares que tenían, que eran unos cañoncitos que estaban en la base. Y en ese sentido ya había algo importante, porque eso de 1902, con Ascensión Esquivel, creo que fue, que se hizo eso, se fortaleció un poco ese sentimiento civilista al eliminar esos cañones como símbolo militar que había en la base del escudo nacional. En época de Alfredo González Flores hay algo interesante. Los Estados Unidos impulsaba
una modernización de los ejércitos de la región y en su lugar crearon guardias nacionales, Guardia Nacional de Panamá, de Cuba, creo que también de Honduras había la Guardia Nacional de Nicaragua, etcétera. Ahí se crearon esos cuerpos militares, se hizo la propuesta aquí en Costa Rica y Alfredo González Flores se opuso a eso porque consideraba que era innecesario hacerla, por más modernizante que fuera esa estructura militar que se proponía, pero que iba a suponer una gran inversión en el campo militar que ellos no estaban destinados a cubrirlo, ¿verdad? Y que eso tal vez hasta fue una de las concausas que contribuyeron a tumbar en 1917 a Alfredo González Flores por los intereses también militares que se movieron alrededor de eso, ¿verdad? Y en el 17, con el golpe de Estado, con el ministro de Guerra, Federico Tinoco, el cuartel principal de San José adquiere no solo el carácter de la sublevación, sino el papel importante, y durante el periodo de Tinoco se fortalece la parte presupuestaria del ejército, cae Tinoco, y un mes después empiezan otra vez los procesos de disminuirle los recursos al ejército y de debilitarlo institucionalmente. Y empezó a partir de 1921 a destinarse más recursos del presupuesto nacional a educación y a fomento se le decía obras públicas, más que a la cartera de guerra y marina, y empezó a debilitarse fundamentalmente eso. Aún todavía la guerra de Coto, digamos, que había sido importante, tampoco significó mucho para nosotros en ese sentido. Entre el año 36 y el año 48 del siglo pasado se fortaleció más el proceso de educación sobre seguridad. Si en el año 37 nosotros teníamos un 5% en educación, y en el año 47 casi llegábamos al 18% en educación, mientras que en seguridad habíamos bajado sustantivamente la parte de la seguridad, ¿verdad? Desde 2.8 en el 17 y ya en el 30 y en el 47 apenas significaba un 7.8 contra un 18% en educación. Ya la parte militar ya era baja en ese sentido. La Segunda Guerra Mundial no nos había permitido tampoco desarrollar un aparataje militar a nosotros, a pesar de la declaración de guerra a Japón, Italia y Alemania, que se hizo en 1941, y los gastos que se incrementaron durante el periodo de la guerra no fueron tan significativos en ese sentido. Ya en el año, ¿cómo se llama? 47, me parece, sí, en el año 47 fue que dos diputados, Fernando Bolio Sánchez y Fernando Lara Bustamante, habían propuesto eliminar el ejército, suspendiendo totalmente las partidas de armas del presupuesto nacional. Eso fue en el año 47 y en ese final de año vienen las elecciones. En el año 48 se producen las elecciones nacionales, se interpreta una intención de cometer un fraude contra Otilio Lata en el resultado. Figueres se levanta, que era parte de lo que él tenía en compromiso hacer, de garantizar un resultado electoral, garantizarlo. Y durante ese periodo, finalmente, el ejército del país, el ejército nacional, no cumple ningún papel importante en esa guerra del civil del 48, no gana una sola batalla contra Figueres, ni acompañado de las fuerzas militares que puso el Partido Comunista, y se ven obligados a pactar en Ochomogo, y lo que se habla en Ochomogo se lleva a la Embajada de México, en el famoso pacto de la Embajada de México. Ahí se entiende que va a haber un tránsito de gobierno, no hay un tránsito, el gobierno no renuncia, se acuerda entregarle el gobierno a Ulate, eso sí, y el 1 de mayo, cuando ya había un acuerdo de entregarle el gobierno a Ulate, Figueres se impone sobre Ulate para gobernar 2 años en Costa Rica, y durante ese periodo es que se empieza a manejar la idea ahora sí de la abolición del ejército. Si ya estaba el antecedente de unos meses antes de Fernando Bolio Sánchez, Fernando Lara Bustamante, en el seno de la Junta de Gobierno, que opera desde el 1 de mayo del 48 hasta el 7 de noviembre de 1949, el que era ministro de Seguridad, Cardona, él propone la disolución del ejército en ese sentido. Aquí tenemos, digamos ahora, desde el punto de vista de la forma, cuando Figueres asume el gobierno el 1 de mayo de
1948 y suspende la constitución política que existía en esa época, que era la de 1871, que establecía la existencia del ejército. Al suspender la constitución, técnicamente suspende el soporte constitucional del ejército, por supuesto, nacional. Pero Figueres había hecho una guerra con un ejército propio y gobernaba con su ejército propio, y ahora con el poder tenía la estructura también militar que el Estado tenía, de manera que él tenía en ese tránsito de inicio de gobierno, tenía los dos ejércitos, el nacional y el propio, que estaban ahí. Parte de eso, de esas contradicciones que se produjeron en ese periodo, fue lo que también contribuyó a eliminar el ejército de Figueres, porque tenía elementos militares de la Legión del Caribe que chocaban con los militares nacionales. Y Edgar Cardona empieza, digamos, a señalar la necesidad de eliminar el ejército, porque ya lo consideraban débil y ya no había una necesidad política de mantenerlo. Y Costa Rica acababa de firmar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1948, con el cual, frente a amenazas externas que se suponían comunistas que podían afectar el continente, se podían constituir fuerzas interamericanas que defendieran a esos países amenazados. Y por ahí empieza a manejarse esa idea. Y el 1 de diciembre de 1948, la Junta Fundadora tomó la decisión de entregarle el cuartel Bellavista a la Universidad de Costa Rica. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ahí se impulsara un museo nacional como está establecido ahí. Y en ese sentido también se señaló la importancia de fortalecer la educación, que era ya un proceso que venía desde el pasado, fortaleciendo la educación y debilitando la institución militar. Y Figueres tenía claro que ese elemento iba a darle proyección al contenido de las reformas que él iba a impulsar. Y el 1 de diciembre del 48, en el acto que se hace en el cuartel, donde también Figueres golpea una de las almenas que hay ahí, la bota, ya preparada para eso, se interpreta aquello como la fecha en que se tomó la decisión de abolir el ejército. En realidad, técnicamente, la abolición del ejército estaba hecha para el año 49, cuando eso lo establece la Asamblea Nacional Constituyente. En ese momento, diciembre del 48, en el acto en que se vota la almena esa y se le entrega el cuartel a la universidad, toda la prensa nacional, en la información que se da, es una prensa que informa sobre la decisión de abolir el ejército, y se reconoce incluso en Edgar Cardona, el ministro de Seguridad, el que había tenido la iniciativa dentro de la Junta de Gobierno de esa decisión. El acto del 1 de diciembre, sí, de 1948, allí hablaron José Figueres, presidente de la Junta, Ladislao Gámez, ministro de Educación, y Edgar Cardona, que era el ministro de Seguridad, quien era el que había hecho la propuesta. Para esos mismos días ya habían tomado la decisión de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, y esa Asamblea Nacional Constituyente, que empezó a funcionar en febrero del año 49, cuando la Junta de Gobierno presenta un proyecto de constitución a la Asamblea Nacional Constituyente, ahí ya iba incluido el concepto de la abolición del ejército en el país. Pero incluso en ese periodo anterior todavía se habían tomado decisiones importantes dentro de la Junta, hasta se había creado la tesorería del ejército el 13 de diciembre y algunas cosillas que permanecían por ahí. Esto para entender que esa era una cosa como de tránsito y simbólico en ese sentido. El 3 de febrero del año 49 es cuando la Junta de Gobierno, al presentar al integrarse a la Asamblea Nacional Constituyente, se hace el anuncio público de querer abolir el ejército, y así se propone en ese proyecto de constitución. Y esa constitución, que fue rechazada, la de Figueres, puesta a discutir la anterior para redactar sobre esa la nueva constitución, hizo que entre el 4 de julio del año 49 y el 31 de octubre, en 3 grandes sesiones, la del 4 de julio, 18 de octubre y 31 de octubre del año 49, se discute en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente la abolición del ejército, y el 31 se aprueba ya como el artículo
que quedó establecido en la Constitución, y el 7 de noviembre, cuando se aprueba íntegramente la Constitución, ya había quedado abolida la abolición. Así fue como se produjo ese proceso hasta la abolición del ejército en ese sentido. Claro, don Vladimir, permítame ir a una pausa, la primera que vamos a hacer hoy en Matices. Cuando regresemos al segundo bloque, me interesa saber qué pasó después, es decir, si alguna vez hubo alguna tentación de señalar la abolición como un error, no sé, tal vez en un intento de invasión en el 55, si alguien se quejó, dijo, no, vamos a plantear regresar a esto y además qué ventajas históricas nos otorgó entonces la abolición del ejército. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros en Matices. Les recuerdo que una hora después de terminado el programa estará disponible a través de los servicios de podcast. Ya volvemos con Matices. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros en Matices. Don Vladimir de la Cruz me acompaña hoy. Está contándonos el proceso histórico de abolición del ejército. Llegamos ya al 1 de diciembre de 1949 y le preguntaba antes de la pausa a don Vladimir si me podía decir qué pasó en los años posteriores, si alguien se arrepintió, si alguien señaló esto como un error, tal vez en el intento de invasión del 55. ¿Y qué ventajas históricas nos dio la abolición, don Vladimir? Recordemos que, digamos, en el año 48, en diciembre del 48, hubo un intento de invasión desde Nicaragua hacia Costa Rica por parte de Calderón Guardia. Ya estaba en Nicaragua junto con Teodoro Picado y ahí hay un intento de invasión. Y eso provoca, como una de las consecuencias, el famoso crimen del Codo del Diablo, pero esa es otra historia. En ese momento, obviamente Figueres tenía las armas, tenía su propio ejército, tenía un ejército nacional, pero acude a invoca el Tratado de Asistencia Recíproca recién aprobado por la OEA, y eso efectivamente presiona para que Somoza no le dé apoyo a el grupo calderonista que quería invadir Costa Rica desde el 48. Entonces pusieron a prueba la ineficacia de tener un ejército, es decir, no era necesario tener un ejército si se podía convocar a eso. En 1955, de nuevo, ya en gobierno de don Pepe Figueres, el primer gobierno constitucional de Figueres, del 53 al 58, en ese momento hay un intento también de invasión desde Nicaragua hacia Costa Rica por parte de un grupo calderonista, los Coyotepes, como se les llamó, en ese momento, y de nuevo Figueres vuelve a invocar el Tratado Interamericano y frenan la intervención, aunque hubo algunos disparos y algunos avances militares hasta la región ahí de la Hacienda Santa Rosa, pero se evidenció que ya no era necesaria la estructura del ejército porque la constitución de una guardia civil se había empezado a desarrollar. El ejército se prohibió como institución permanente, pero la Constitución establece que se puede organizar para situaciones especiales una movilización militar de esas características que inmediatamente también tiene que disolverse en el momento en que eso se suspendan esas situaciones especiales. Y de modo que ya no hubo necesidad. 1948, diciembre de 1955, pusieron a prueba la decisión que se había tomado en la Junta de Gobierno y la prueba de la
abolición del ejército ya establecida en la Constitución como para no tener eso. Y entonces empezaron a desarrollarse los cuerpos policiales del país. Por supuesto que esa fuerza pública estaba dividida en distintos componentes: fuerza pública, guardia rural, guardia de tributación directa. Habían cuerpos militares distintos y dispersos, y muchos de esos oficiales de la policía y de la fuerza pública fueron mandados a entrenar a Israel, Alemania Federal, Corea del Sur, China, Taiwán, Chile. En el periodo de la dictadura de Pinochet mandaron gente allá, en Panamá, en los propios Estados Unidos. Panamá porque estaban ahí las 16 bases concentradas de la zona del canal, y en los propios Estados Unidos. En Alemania Occidental también mandaban a preparar gente en el campo policial, se decía, pero eran enviados a prepararse en cuarteles militares. De manera que esos diferentes segmentos de la policía administrativa después fueron reunidos en época del gobierno de Orlich en el 1962-66 para impulsar la academia policía, y al mismo tiempo para darle una conducción más general y unitaria a todas las fuerzas policiales del país. Después se desarrolló la Academia del Murciélago allá en Guanacaste, como una academia de preparación de oficiales y de policía normal. En la época difícil esa de la guerra de los sandinistas también operó como una academia militar de otro tipo ahí, ¿verdad? Hasta la Agencia Central de Inteligencia operó en esa zona. En el gobierno de Óscar Arias Sánchez, en el año 86-90, fue cuando se declaró el 1 de diciembre como Día de la Abolición del Ejército, como una fecha que había que celebrarla, como día feriado y todo. Y el ministro de Gobernación de Óscar Arias, Rolando Ramírez Paniagua, propuso algo muy interesante, que fue eliminarle a la fuerza pública el uso de los rangos militares que todavía existía: capitán, coronel, sargento, todo eso, para poner otras denominaciones. Ahorita se me acaba de olvidar el nombre que tenían: delegados y otras cosas que tenían, comisionados. Y llegó después el gobierno de Rafael Ángel Calderón Bonilla en 1990-94 y volvieron a establecer los rangos militares. Y después llegó Miguel Ángel Rodríguez en 98-2002 y volvió a quitar los rangos militares. Entonces ha habido ahí una pugna de rangos militares, si se mantienen o no se mantienen, pero digamos ya el ejército como institución y lo que quedaba de resabios de eso fue superado. La otra cosa, elemento importante en la constitucionalidad del país y en la vida civilista del país, es que nosotros tenemos desde 1847, para decirlo así, 1849 para ser más precisos, tenemos cambios de gobiernos teóricamente cada 4 años de manera estable. Con excepción hubo inestabilidades, con excepción, pero son periodos estables de gobierno de 4 años. Entonces eso le da tranquilidad política al país, tranquilidad política a los ciudadanos, etcétera. Y el otro elemento importantísimo es que desde 1823, cuando asume Juan Mora Fernández, y desde las juntas de gobierno, desde el 21, si uno lo quiere llevar ahí, hasta 1948, el peso importante de los gobernantes de Costa Rica fue de educadores, de abogados, la inmensa mayoría, algunos economistas, algunos médicos, ingenieros, algunos. Ese fue nuestro cuerpo de dirección del Estado costarricense y de los gobiernos. Entonces no hubo militares al frente de los gobiernos nuestros que quisieran imponerle un aire militar a la vida civil y democrática del país. Y aun cuando hubo militares como guardia, fueron militares que se rodearon de civiles. Todo el gabinete de guardia era de civiles. Es una cosa interesante. Entonces, yo creo que eso contribuyó mucho a esa cultura civilista, a esa cultura antimilitarista, a esa cultura de poder comprender la importancia de destinar recursos del Estado hacia los elementos de educación, salud, obras de infraestructura, etcétera, que es más o menos la ventaja que tenemos de haber eliminado el ejército. Faltan 20 para las 2. Claro. Bueno, ya casi, estamos terminando el segundo bloque, don Vladimir. Permítame ir a la segunda pausa. Regresamos con los 5 minutos finales de Matices. Ya volvemos.
La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros en Matices. Le recuerdo que 1 hora después de terminar el programa estará disponible el episodio de hoy en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Don Vladimir, hasta hace años nos poníamos, digamos, como la única experiencia en América Latina de abolición del ejército. Lo que pasa es que ya hay más y más y más países que han optado por nuestra receta. Ciertamente la cumplimos en un periodo y no caímos en la tentación de volver a armarnos en un periodo particularmente complejo, ¿verdad? Que es el periodo de los 70s y 80s en Centroamérica. Pareciera haber sido una buena receta y hay muchos países que cada día avanzan hacia copiarnos el sistema, don Vladimir. Bueno, sí, ha habido una intención de eso. En Panamá se logró después de la caída de Noriega y la intervención que hubo ahí de abolir el ejército. En Honduras se intentó. Pocos países en el mundo lo han abolido de esa forma como lo hicimos nosotros. Ojalá esto pudiera imitarse, ojalá esto lo pudiéramos desarrollar a nivel internacional y mundial. No estaríamos en guerras a veces artificialmente hechas, porque la industria militar, el complejo industrial militar mundial necesita estar creando conflictos de fronteras, conflictos étnicos, conflictos religiosos, etcétera, para mantener la producción de armas y no destinar esos millones de dólares que se destinan a la producción de armas y de guerras, que podrían destinarse a resolver problemas de hambre, de vivienda, de educación, etcétera. Hay comparaciones hechas de que, por ejemplo, tantas bombas que se tiraron en un periodo X de nuestra historia pudieron haber resuelto el hambre de 5 a 10 años en África, por ejemplo. Esos datos están ahí, existen las estadísticas de eso. Y así se podrían seguir señalando un montón de datos, que ya no tenemos tiempo de señalarlos o de indicarlos, pero estaría perfectamente hoy el mundo muchísimo mejor sin esos escenarios militares de guerras, de muertes, de niños, de jóvenes. En el caso nuestro, la maravilla de tener 75 años, 3 o 4 generaciones de jóvenes que nunca han tenido la preocupación de ser llamados obligatoriamente al ejército, nunca han tenido la preocupación de ser llamados a un conflicto militar, familias, madres, padres y familias completas de que hoy pueden sentirse felices en Costa Rica, de que ningún niño, nieto, ni joven, ni hijo, ni nada va a ser movilizado a la fuerza y va a caer en un combate a veces ficticio, peleando por algo que no nos corresponde. Claro, don Vladimir, decía yo al inicio del programa de hoy que la abolición del ejército es uno de los elementos que más ha sumado a la idiosincrasia costarricense. O sea, cuando uno tiene que hablar con un extranjero que no conoce Costa Rica y le pregunta algo de Costa Rica, nuestros padres, nosotros siempre subrayamos que somos un país sin ejército. Es impresionante, no sé qué opina usted, cómo marca además nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, el ser costarricense, dicen los académicos. Es cierto, marca eso. En los últimos 75 años de nuestra historia lo marca ese acto del 1 de diciembre de 1948, cuando, digamos, se abole, digamos, en la figura de esa fecha, el Ejército Nacional. Pero recordemos lo que he dicho antes, que hemos tenido gobernantes civilistas, hemos tenido gobernantes que no eran militares, hemos tenido conductas de nuestros gobernantes anteriores donde venía fortaleciéndose educación frente a militarismo. Entonces había también una tradición de, digamos, de no fortalecer la estructura militar y fortalecer como un mecanismo de desarrollo la educación, que da oportunidades y posibilidades de ascensos sociales, de mejores salarios, de mejores condiciones de vida, de superación de pobreza, etcétera. Yo creo que ese elemento que pasa ahí como desapercibido también contribuye en esa idea de la democracia que tenemos hoy, valorativamente rica y así reconocida a nivel internacional. Don Vladimir, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha estado muy interesante el programa, indudablemente. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. La canción, si usted quiere, el canto, el himno, un himno a la abolición del ejército en Costa Rica. Hay un himno a la abolición del ejército. Sí, señor. Bueno, en buena hora. Qué interesante, ¿verdad? Que se le haga un himno a un evento. Sí, poco conocido, poco divulgado, pero existe.
Bueno, Sí. ya ve, lo escucharemos juntos entonces. Don Vladimir, muchas gracias. Muy buenas tardes a quienes nos han acompañado y a usted, Randall, siempre. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Si se perdió parte del programa, recuerde que en 1 hora estará disponible en los servicios de podcast. Feliz tarde, nos escuchamos mañana. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.